Buenas noches, mis amados. Shabbat Shalom para todos los hermanos, para todos los amigos, para todas las personas que se conectan para escuchar la enseñanza para el día de reposo, para este inicio de reposo. Un abrazo muy especial a la distancia. Bueno, hermanos, estoy un poquito afectado de la garganta. Los cambios de clima acá en la península de la Florida han estado muy complicados y he estado un poquito delicado de salud. Pero bueno, hermanos, aquí estamos, dando nuestro mejor esfuerzo para poder seguir llevando la instrucción, el mensaje del reino para este tiempo final. Como siempre, hermanos, quiero saludar a mis hermanos en Colombia, a nuestros hermanos que nos escuchan de la ciudad de Bogotá, nuestra hermana Gloria, nuestra hermana Yolanda, nuestro hermano Fernando Eugenio. Bueno, hay varios hermanos que nos escuchan en Bogotá. También quiero mandar un especial saludo a Fernando. Fernando es una persona que vive en la ciudad de Ibagué, en Colombia, y es una persona muy especial también para mí. A él le quiero enviar un saludo muy fraternal y le pido al Eterno que él se recupere pronto de una cirugía que acaba de tener, donde el Eterno, hermano, se glorificó y todo fue un éxito. Él está en recuperación y le envío un saludo muy fraternal. A mis hermanos también en Manizales, en Pereira, en Armenia. A mis hermanos también en Pasto. Bueno, hermanos, en todo Colombia. A mis hermanos en Ecuador, también un saludo muy especial. En Guayaquil, en Santo Domingo, en Quito. A mis hermanos en México, en Ciudad de México, en Juárez, en Tijuana, en El Paso, la frontera. Saludo muy especial a mis hermanos allá en México también. A mis hermanos acá en los Estados Unidos también. Un saludo muy especial a los hermanos acá en Miami, en la ciudad de Homestead. A los hermanos en Fort Myers, en Naples. A los hermanos en Nueva York. A los hermanos también en Houston, en Newnan, Texas. Bueno, hermanos, a todos un saludo muy especial. La familia del Eterno cada vez va creciendo un poco más. Se cumple la palabra de Jeremías 31:31, donde nuestro amado Yahweh dice que Él mismo será en este tiempo final el que nos llamaría de uno en uno, de dos en dos, de los 4 puntos cardinales de la tierra. Esa palabra se está cumpliendo hoy en día en medio de nosotros, mis amados hermanos. Vamos a continuar con las instrucciones de la Torá, con los mandamientos. Para este día de reposo vamos a estar escudriñando en Levítico, en el capítulo 19, y hoy vamos a ver las instrucciones de la misericordia, las instrucciones de la justicia, la misericordia, hermanos, que estas son unas instrucciones extremadamente importantes que tenemos que tener muy en cuenta si verdaderamente queremos o nos hacemos llamar parte del pueblo de Israel. Toda la escritura, hermanos, está vigente. Toda la escritura se debe cumplir porque es palabra que salió por la boca de nuestro amado Elohim. Por lo tanto, nosotros simplemente tenemos que obedecer, siendo su pueblo que regresa a casa en este tiempo final. Vamos a hacer una tevilá, una oración, antes de comenzar con el tema. Y le pido que usted me acompañe allá donde usted se encuentre. Incline su rostro, levante sus manos juntamente conmigo y diga: Barú atá, Yahweh Eloheinu, Omelech haolao, bendito eres, Padre Santo, Rey del universo, Creador de los cielos, Creador de la tierra, Elohim viviente, Elohim supremo. Ante ti levantamos nuestras manos en este día de reposo para suplicar tu misericordia, para suplicar tu favor, para que venga tu palabra a mis labios, para que sean tus palabras, Padre Celestial, y tus pensamientos en mí, para que yo pueda transmitirle a tu pueblo lo que tú quieres que tu pueblo sepa cada día. Bendice a cada una de las personas que escuchan esta enseñanza en todos los lugares del mundo.
Vivimos momentos difíciles, vivimos momentos de angustia en muchas situaciones, pero sabemos que tú estás con nosotros, que tú no nos vas a abandonar, porque tú prometiste estar con tu pueblo de día y de noche. Yo te presento, Padre Celestial, esta palabra para que seas tú bendiciéndola, para que seas tú dando el mensaje por medio de mis labios. Bendice, edifica, exhorta y consuela, en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua Hamashia, nuestro Adón y Rey. Amén. Y bueno, mis amados, vamos entonces a comenzar con el tema para este día de reposo. Y entonces, mis amados, vamos a comenzar con el tema para este día de reposo, Levítico capítulo 19. Estas son las instrucciones o las leyes de santidad y de justicia. Comencemos con el verso número 1. Yahweh dijo a Moshe. ¿Quién dijo, hermanos? Yahweh, nuestro amado Elohim, le dio una orden a Moshe. ¿Cuál fue la orden? Habla con la congregación completa de los hijos de Israel, o sea, con todas las 12 tribus. Dile a ellos, ustedes, pueblo, serán Kadoshim, porque yo Yahweh soy Kadosh. O sea, ustedes serán un pueblo. Ese Kadoshim ahí en hebreo, hermanos, significa apartado. Ustedes serán un pueblo apartado. Serán un pueblo consagrado. Serán un pueblo puro. Serán un pueblo limpio. Serán un pueblo honesto. Serán un pueblo íntegro. Serán un pueblo en santidad. ¿Por qué? Porque Yahweh dice es Kadosh. Porque Yahweh es puro. Porque Yahweh es limpio. Porque Yahweh es honesto. Porque Yahweh es íntegro. Por eso, nosotros que somos el pueblo de Israel, tenemos que actuar y ser de la misma manera. ¿Y cómo nos convertimos en ese pueblo que Él quiere que seamos Kadoshim? Pues por medio de las instrucciones, mis amados. Por medio de la Torá. Por medio de cada instrucción que estamos viendo cada día de reposo. Sigamos leyendo. Verso 3. Cada uno de ustedes reverenciará a su padre y a su madre. ¿Cómo que reverenciará? Ese reverenciará, hermanos, es un mandamiento que significa honrarás. En hebreo, reverenciar, honrar, significa proteger. La palabra correcta ahí en hebreo, el original, es proteger. O sea, ustedes protegerán a sus padres, a su padre y a su madre. ¿Cuándo los tenemos que proteger? Cuando nuestros padres se convierten en ancianos, cuando ellos ya no tienen fuerzas para seguirse valiendo por sí mismos, nosotros los tenemos que proteger, los tenemos que cuidar, los tenemos que mantener económicamente. Económicamente. Uno de los puntos más importantes, hermanos. Esta es una instrucción, un mandamiento de misericordia, de justicia, extremadamente importante, muy importante. Tenemos que proteger, que cuidar a nuestros padres cuando están ya ancianos o cuando tienen algún problema de alguna enfermedad y no se pueden valer por sí mismos. Nosotros los tenemos que sostener económicamente, los tenemos que cuidar, los tenemos que proteger. Tenemos que ser para ellos esa mano fuerte en la cual se pueden ellos respaldar. Eso es lo que significa este mandamiento. Sigue diciendo después de la coma. Y ustedes guardarán mi Shabbatot. Los Shabbatot son las 7 fiestas establecidas en la Torá. Que aquí en el canal ustedes pueden buscar la enseñanza, las fiestas de Yahweh. Que muchos pues ya de los amados las conocen. Pero para los amigos que nos visitan hoy por primera vez en el canal, que están escuchando la enseñanza por primera vez, Shabbatot significa fiesta solemne. Entonces, esos Shabbatot son las fiestas solemnes, son las convocaciones a las cuales el Eterno nos ha establecido. Lo pueden leer en Éxodo capítulo 12. Son 7 fiestas, mis amados, mis amigos. Son 7 Shabbatot que tenemos que cumplir, que tenemos que guardar, porque nosotros somos parte del pueblo de Israel.
Yo soy Yahweh, su Elohim. Amén, aleluya. Él es nuestro Elohim. Si para usted Yahweh es su Elohim, allá donde usted se encuentre, así esté ahí solito, diga amén. Porque aquí en medio de nosotros está el Ruach HaKodesh, mis amados. Verso 4. No se vuelvan a ídolos. Otro mandamiento, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con la idolatría. Que la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, que el Divino Niño, que el Jesucristo, el Mesías Negro. Bueno, hay una mano de cosas que se han inventado, hermanos, impresionante. Y eso es idolatría. Y nosotros no podemos tener idolatría, no podemos irnos tras esas situaciones. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y no fundan dioses de metal para ustedes. Y si ven, hermanos, que hacen cruces de oro, de plata, hacen distintas cosas de plata y de oro, hermanos, y se lo ponen en el pecho. Y el Eterno dice que no, que nada de eso tenemos que nosotros hacer, de tener ningún colgandejo extraño, ni ninguna figura extraña, nada de eso, hermanos. Dice, yo soy Yahweh, su Elohim. Amén. Verso 5. Cuando ustedes ofrezcan a un sacrificio de chalón como ofrenda para Yahweh, ofrézcanlo en una forma que ustedes sean aceptados. Estos sacrificios de ofrenda de paz se hacían cuando el templo estaba construido. Si el templo estuviera construido, hermanos, los podríamos hacer. Pero como no hay templo, desde hace casi 2000 años atrás, no hay templo, entonces este mandamiento no se ha abrogado, pero en este momento no está en vigencia, porque no hay templo. Sigamos leyendo. Será como el mismo día que lo ofrezcan y al día siguiente, pero si algo de ello queda para el tercer día, será quemado completamente. Si algo de ello es comido en el tercer día, se habrá convertido en cosa abominable y no será aceptado. Además, todos los que lo coman cargarán las consecuencias de profanar algo kadosh, intencionando para Yahweh. Esa persona será cortada de su pueblo. Esto, les repito, hermanos, se hacía cuando estaba el templo. Sigue diciendo, hermanos, o cuando ellos tenían allá en el desierto de la carpa, ¿no? Donde se reunían, que era una especie también de lugar de reunión. Dice el verso 9. Cuando cosechen las plantaciones maduras producidas en su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su campo. ¿Por qué? Y no recojan las espigas de grano dejadas por los recogedores. ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no tenían que espigar todo y recogerlo todo cuando estaban cultivando? ¿Por qué? Verso 10. ¿Para qué era eso? Para que el Eterno quería tener misericordia con el resto del pueblo, con el pueblo pobre, para que el pueblo pobre recogiera, hermanos, y tuviera alimento también. Asimismo, no recojan las uvas dejadas en la vid, a las que se caigan a tierra después de la cosecha. Déjenlas. ¿Para quién? Entonces, ¿para quién tenían que dejar ellos tanto la cosecha de las espigas como la cosecha de la vid? ¿Para quién? Déjenlas para el pobre, para el extranjero. O sea, para el pobre y para el extranjero tenían que dejarlo. Eso era un mandamiento, hermanos, para los grandes hacendados del pueblo, que tenían sus grandes fincas. Entonces, cuando estaban recogiendo, hermanos, el grano, o cuando estaban recogiendo la uva, la vid, entonces tenían que, lo que cayera, dejarlo ahí, no recogerlo. ¿Para quién? Para que eso fuera entregado al pobre y al extranjero. Miren tan grande la misericordia y el amor de nuestro amado Elohim. Miren hasta dónde llega, hermanos, su misericordia. Que así debe ser con nosotros en este tiempo final. Para las personas que estén en pobreza en medio de nosotros, hermanos. Debemos dejar de lo que Él nos da, de nuestro sustento, un poquito, hermanos. Debemos dejar un poquito para ayudar al pobre
y al extranjero que ha llegado, que se ha añadido al pueblo de Israel. Porque este mandamiento era para el extranjero que se estaba añadiendo al pueblo de Israel. Entonces aquí aplica, hermanos, totalmente la justicia, la misericordia, el amor expresado por nuestro amado Elohim, para que haya justicia. Yo soy Yahweh, soy Elohim. Amén. No se roben. Qué tremendo, hermanos. No se roben, defrauden o mientan el uno al otro. O sea, no tenemos que robarnos en medio de nosotros. No tenemos que defraudarnos, hermanos. Sí que se defrauda uno de las personas en muchos aspectos, hermanos. Cuando las personas se muestran de una manera, pero verdaderamente son otras. Y ahí es donde uno se da cuenta que qué decepción. Que no se mientan los unos al otros. Tenemos que andar siempre con la verdad, hermanos. Siempre, siempre con la verdad. Y creernos en medio de nosotros. Yo me impresiono, hermanos, que hablaba con ministros del camino de otros ministerios, alertándolos de situaciones, por medio de cosas y situaciones, hablando de la verdad. Y vino la situación y prefirieron creer a la mentira del maligno y no a la verdad que se les estaba diciendo, hermanos. Es impresionante, es impresionante. Y caen en la trampa del maligno y se levantan contra nosotros y empiezan a amenazar y a decir cosas, y es que te voy a sacar y te voy a eliminar. Y bueno, hermanos, tantas cosas que son tan inmaduras que de verdad que yo le pido al Eterno que su misericordia reine en medio de nosotros, porque es impresionante cómo el maligno nos quiere separar, nos quiere destruir. Verso 12. No juren por mi nombre. Oigan eso, hermanos, este mandamiento es delicado. No juzguen por el nombre de Yahweh falsamente, lo cual sería profanar el nombre de su Elohim. Yo soy Yahweh. No podemos estar utilizando el nombre de Yahweh, hermanos, para jurar y que ese juramento sea falso. O sea, hacer un juramento en el nombre del Eterno y no cumplírselo al Eterno, hermanos, es delicado. Es mejor a él no prometerle nada. Es mejor no utilizar su nombre para hacer juramentos, hermanos, porque nosotros somos seres humanos y nosotros vamos a fallar. No le prometamos al Eterno lo que no le vamos a poder cumplir, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Y más utilizando su nombre. Es que si tú me ayudas con tal situación, yo te juro en tu nombre que voy a hacer tal cosa. No, hermanos, tengan mucho cuidado con eso. Porque al Eterno no se le olvida nada, hermanos. A él no se le olvida nada. Y si no cumplimos, entonces estamos utilizando su nombre falsamente. Y eso nos va a traer consecuencias delicadas. Perdóneme, hermano, con la garganta que estoy bien malito. Verso 13. No opriman ni roben a su vecino, especialmente no retraerán los jornales del trabajador o jornal toda la noche hasta la mañana. O sea, para los hermanos que tienen empresa y tienen sus empleados, tienen que pagarle su sueldo a tiempo, no retener el tiempo del trabajador. Es un mandamiento. Miren la justicia, hermanos. Miren la misericordia de nuestro amado Elohim. Si esto aplicara en el mundo, hermanos, este mundo sería maravilloso. Pero hay tanta deshonestidad. Los grandes empresarios muchas veces pagan tarde. Y las personas esperando su sueldo para poder resolver sus situaciones. Y se les demoran con los pagos. Y eso está incorrecto, teniendo el dinero, hermanos, porque se vuelven amadores del dinero y no quieren ni siquiera soltarlo para pagar a sus propios empleados. Otra instrucción, otro mandamiento importante. Verso 14. No pronuncien una maldición contra una persona sorda, ni pongan un obstáculo en el camino de la persona ciega. O sea, no actuemos bajamente. No le vayamos a hacer daño a una persona que tenga limitaciones, que no escuche o que sea ciega. No le podemos poner limitaciones, obstáculos. Lo tenemos que tratar con amor, hermanos. No haciéndole bullying, sino con amor, con misericordia, con bondad. Tenemos que tratar a las personas que tengan algún tipo de incapacidad. Antes es a los que tenemos que tratar con más amor. Dice
de la persona ciega. Más bien, teman a su Elohim. Yo soy Yahweh. O sea, traten con amor a esas personas que tengan este tipo de incapacidades. Mandamientos, hermanos, de amor, de misericordia, estamos viendo en este día de reposo, hermanos. Vemos el amor tan grande de nuestro amado Elohim, colocando mandamientos de amor, de misericordia, hermanos, que tenemos que aplicar todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, hermanos. Verso 15. No sean injustos en juzgar. No muestren parcialidad al pobre, ni deferencia al grandioso, sino con justicia juzga a tu prójimo. O sea, tenemos que juzgar a nuestros hermanos conforme a la Torá. No que porque mi hermano es mi hermanazo del alma y entonces tiene una posición económica buena y ayuda a mi ministerio, entonces le voy a dar a él el beneficio. No, hermanos. Sea quien sea, una persona pobre, una persona humilde, una persona rica del pueblo, lo tenemos que juzgar conforme a la Torá. Y si esa persona, hermano, está infringiendo algún mandamiento, pues lo tenemos que juzgar conforme a la Torá, hermanos. No podemos tener preferencia por ese hermano o hermana. Que está en adulterio, pero resulta que como es mi hermano y tiene una posición alta en un ministerio, entonces yo me hago el de las gafas. No, hermanos, no. Lo tenemos que juzgar como es. Y le tenemos que decir que está en adulterio y que se tiene que arrepentir. O sea el caso que sea, ¿no, hermanos? Como por tomar una referencia, o sea el caso que sea. Pero no podemos juzgar imparcialmente, sino conforme a la Torá. A mí me vienen los hermanos a contar un sueño y yo inmediatamente les digo, vamos a mirar ese sueño conforme a la Torá. A ver, ¿qué nos muestra la Torá conforme a este sueño? O una situación, un problema. Bueno, vamos a la Torá, a ver qué dice la Torá conforme a ese problema que usted está viviendo, esa situación. Y la Torá solita da las respuestas, hermanos. Verso 16. No vayan por ahí esparciendo calumnias. Qué delicado esto, hermanos. Calumnias en medio de tu pueblo. Qué delicado el tema de ir calumniando, hermanos. Y sí que hay personas que se levantan a calumniar. Parece que no han leído, hermanos, las escrituras. Parece que no han leído la Torá, porque eso es un mandamiento. No pueden ir por ahí, hermanos, calumniando. Y menos a los hermanos. Y menos a las personas puestas por el Eterno para llevar el mensaje. Levantando falsos testimonios, mintiendo. Levantando calumnias, perjurio. Que porque el hermano me llamó la atención, que porque el hermano no me mira, que porque el hermano sí me mira, que porque el hermano tal cosa. Entonces, como ya el hermano se dio cuenta qué clase de persona es esa persona, entonces se ha alejado de esas personas, se levantan contra el hermano a quererlo destruir por medio de calumnias. Pero hay de aquellos, hermanos, hay de aquellos que han hecho esto, que se arrepientan y le pidan perdón al Eterno y regresen al camino, porque dura cosa, hermanos, es caer en las manos de un Elohim viviente. Dura cosa. Dice, pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo esté en peligro. Yo soy Yahweh. O sea, cuando un hermano nuestro esté en peligro, lo tenemos que ayudar. No debemos cerrarle la puerta, ¿no? Si algún hermano de nosotros está pasando un momento de peligro, que su vida, la de su familia, corre peligro, lo tenemos que ayudar, hermanos. Le tenemos que extender la mano. Eso es misericordia, hermanos. Eso es amor al prójimo. Todo lo que estamos viendo prácticamente en este capítulo 19 de Levítico, hermanos, es amor al prójimo. Me preguntaban los hermanos en enseñanzas pasadas, el Mesías es la regla de oro, el amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué es amar al prójimo? Aquí lo estamos viendo, hermanos. Aquí estamos viendo quién es el prójimo. Nuestros padres, nuestros hermanos de la congregación, nuestra familia, las personas del pueblo, hermanos, son nuestro prójimo. Y el beneficio es para ellos. Y aún para el extranjero que va llegando al pueblo del Eterno. Es el beneficio. Entonces, hermanos, ahí tienen la respuesta. Verso 17. No odies en tu corazón a tu hermano. Otro mandamiento, hermanos, importantísimo. Y que también me he enterado de situaciones de hermanos que tienen todavía en sus corazones odio hacia sus hermanos.
porque se han dejado contaminar, hermanos, por el maligno, por las situaciones que el maligno ha presentado, situaciones falsas. Y los hermanos caen en esa trampa y en sus corazones aparece el odio, el rencor. Y el Eterno está diciendo, no odies en tu corazón a tu hermano. Hermanos, hay que pedirle al Eterno que si algún hermano tiene en su corazón todavía algún rencor, algún odio hacia alguna persona del pueblo del Eterno, hermanos, hay que pedirle al Eterno que quite eso de nuestro corazón porque eso no está correcto. Sino reprende a tu prójimo francamente, para que no cargues pecado por causa de él. Ese francamente, ese reprende a tu prójimo francamente es que lo reprendamos conforme a la justicia de la Torá, hermanos, con equidad, con amor, pero con amor diciendo las cosas como son, no con pañitos de agua tibia, sino muy directamente, hermanos. Verso 18. No tomes venganza sobre cargas, rencor contra ninguno de tu pueblo. Imagínense, si uno carga rencor contra una persona, entonces me voy a vengar de ese hermano, porque ese hermano o esa hermana me hicieron tal y tal cosa, entonces yo me voy a vengar, voy a maquinar y lo voy a destruir. No, hermanos, no, incorrecto. El Eterno está diciendo, no lo hagas, tú no tomarás venganza. Más bien que, hermanos, la regla de oro de nuestro amado Mesías, de nuestro gran Yeshua. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Entonces ya vemos, hermanos, nuestro amado Mesías, ¿de dónde sacaba esas palabras? Cuando él enseñaba. Cuando hace 2000 años él enseñaba y le decía al pueblo después de las enseñanzas o a sus talmidín, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estaba predicando las mismas palabras que el Padre había establecido en la Torá, hermanos. Estaba recordándoles a ellos la instrucción, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Acá está la respuesta, hermanos. El Mesías nunca se inventó nada nuevo. El Mesías predicó todo el tiempo la Torá de nuestro amado Elohim, porque él es la Torá viviente, hermanos, que descendió de las alturas. Él es la misma Torá, la justicia, la misericordia, la equidad, la bondad. Es nuestro amado Yeshua y mucho más. Entonces ya vemos en este verso 18, hermanos, subrayenlo. Porque el Mesías utilizaba tanto su gran regla de oro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya, hermanos. Bendito sea nuestro amado Elohim. Verso 19. Observa mis estatutos. No permitas que tus animales de crianza se junten con aquellos de otra especie. Importantísimo mandamiento que hoy lo estamos viendo. No se pueden hacer mezclas ni con animales, ni con plantas, ni con semillas, ni con absolutamente nada. El Eterno no lo permite. Y hoy estamos viendo muchísimas mezclas, hermanos, y experimentos que están haciendo con las especies de los animales. Y el Eterno está diciendo que no lo van a hacer. Qué tremendo, hermanos, ¿no? ¿Cómo le llevan la contraria? No plantes tu campo con dos clases de diferentes granos. O sea, si ven, hermanos, no hay que mezclarlos. No hay que mezclarlos. Ni los granos, ni los animales, ni las semillas. Y no uses un vestido de ropa hecho con dos diferentes clases de hilo. O sea, no a las mezclas, hermanos. Y hoy en día sí que se ven mezclas. Y todas esas cositas que comemos muchas veces, hermanos, en los snacks. Ahí están todas esas mezclas extrañas. Cuando usted lea ahí que dice transgénico, entonces ya tenga cuidado con eso. Porque eso ya viene con mezclas. O sea, es cuestión de obedecerle al Eterno, hermanos. Verso 20. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que es una esclava intencionada para otro hombre y él no la ha redimido ni la ha dado su libertad, habrá una investigación. Ellos no serán puestos a muerte porque ella no era libre. Bueno, esos son mandamientos, ya vimos nosotros, hermanos, de la sexualidad. Verso 21. Bueno, aquí sigue hablando de ese mandamiento.
El verso 22 también nos habla de lo que el Cohen debería hacer. Leámoslo. Dice, el Cohen hará expiación delante de Yahweh por él, con el carnero de la ofrenda de culpa, por el pecado que cometió, y él será perdonado por el pecado que cometió. Este tipo de rituales, hermanos, y de sacrificios, pues se hacían allá en el desierto, en el campamento, ¿no? Que era similitud del templo que iba a ser construido en el futuro por Salomón. Entonces era una manera como el Eterno expiaba o perdonaba ese tipo de pecados, cuando era sin culpa. Bueno, sigamos leyendo. Cuando entres, verso 23, cuando entres a la tierra y plantes varias clases de árboles frutales, tendrán su fruto como prohibido por 3 años. Será prohibido y ustedes no lo comerán. Verso 24. En el 4.º año, todo su fruto será kadosh, para alabar a Yahweh. Verso 25. Pero en el 5.º año pueden comer de su fruto, para que así produzca aún más para ustedes. Yo soy Yahweh, su Elohim, el Eterno, protegiendo la tierra, protegiendo a los árboles, hermano, protegiendo la naturaleza, los frutos de la naturaleza, para que no los empezaran a arrasar desde el principio, ¿no? Sino dejaran que ese árbol cogiera fuerza, madurara. Verso 26. No coman nada con sangre. Otra instrucción importante. Bueno, nosotros en Colombia comemos algo llamado rellena. En otros países se llama morcilla, no sé cómo se llamarán en los distintos países. Pero son esos alimentos a los que le echan arroz y otra serie de cosas y le echan la sangre de los animales, hermanos. No debemos comer eso. Lo está prohibiendo el Eterno. No comeremos esa sangre. Sigue diciendo, no practiquen adivinación ni predigan la fortuna. No podemos estar, hermanos, y yendo a buscar personas para que nos lean las cartas o nos lean el zodiaco, a ver cómo nos va a ir en el futuro, o con la suerte, cómo nos va a ir. A ver, deme los números del loto. No, hermanos, nada de eso. Nada de eso. Al Eterno no le gustan nada de esas prácticas de adivinación. Ojo con eso, hermanos, ojo con eso. Y hoy en día que está el internet, que por todas partes aparece ahí, Madán no sé qué, el clarividente no sé qué, o sea, hijo mil cosas engañosas ahí, hermanos, con palabras muy sugestivas. Pero todo eso viene, hermanos, de la oscuridad. Todo eso viene del maligno. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Verso 27. No redondeen su pelo en las sienes, ni estropeen los bordes de su barba. Un mandamiento que era dado a los sacerdotes levitas, a los que ministraban en el templo. Tenían que no redondear su cabello en la parte de los lados y atrás y las puntas de su barba. O sea, eso era para ellos, para el sacerdote levita como tal que ministraba en el templo. Verso 28. Que yo he visto hoy en día hermanos que se dejan la barba casi que les llega hasta la cintura. Y no, hermanos, no hagan eso. No hagan eso, hermanos. Nosotros somos parte del pueblo de Israel. Podríamos ser parte de la tribu de Leví, sí, ordenados por nuestro amado Mesías. Pero no tenemos templo, hermanos. Estamos llevando el mensaje del reino en este tiempo final. Como esa tribu que regresa, hermanos, ese remanente. Pero el Eterno no nos ha mandado a nosotros, hermanos, a que nos dejemos las barbas ni nada de esas cosas. Y se ven hasta extraños los hermanos. Verso 28. No se hagan cortadas en su carne. Oiga eso, hermanos. Y hay personas, bueno, no del camino, que se la pasan haciéndose cortadas en su cuerpo. Qué terrible eso, hermano. Cuando alguien muera, ni se hagan ¿qué? Tatuajes. Eso es delicado, hermanos. Esa es una orden del Eterno. O sea, mire cuando el Eterno está dando la instrucción hace casi 5.000 años, hermanos. Y dice que no nos debemos hacer tatuajes, ni cortarnos el cuerpo, hacernos cortaduras extrañas, ni tatuajes.
Hermanos, tengan cuidado. No es que es un tatuaje pequeñito, una mariposita. No es que es el nombre de mi hijo, el nombre de mi hija. No, hermanos, tengan mucho cuidado. Y yo les aconsejo a los hermanos que han llegado al camino. Busquen la manera, si vienen del mundo con tatuajes en su cuerpo, empiecen a buscar la manera de quitárselos, hermanos. Porque esto le desagrada mucho al Eterno, muchísimo. Verso 29. No desgrades a tu hija por hacer de ella una prostituta, para que la tierra no caiga en prostitución y se llene de vergüenza. Imagínense, o sea, que no hay que degradar a nuestras hijas. O sea, de cogerlas y enviarlas por allá a la calle, hermanos, a que se prostituyan, a que hagan cosas que no son correctas. Eso es delicado, hermanos. Y en el mundo que vivimos, hermanos, sí que se ven cosas raras, como los padres a sus mismas hijas las prostituyen ellos mismos, hermanos. Que para que traigan la economía a la casa. Eso es terrible, terrible escuchar todo ese tipo de situaciones tan bajas. Verso 30. Guarda mis chavatos nuevamente y reverencia a mi lugar Kadosh. Yo soy Yahweh. El lugar Kadosh, hermanos, pues sabemos todos que era el lugar allá donde nuestro amado Elohim descendía, en el desierto, ¿no? Allá en la carpa. Que después, fue en el monte donde Salomón construyó el templo. Entonces, dice el Eterno que tenemos que guardar esos grandes Shabbatot, o sea, sus 7 fiestas, sus siete misbot, sus 7 maravillosos Moedín, y ese lugar que él escogió, ¿no? Que es ese monte. Verso 31. No te vuelvas a espíritus medium. Otra vez lo mismo. Me iré a buscar por allá al adivinador para que me diga el futuro, me traiga el espíritu de mi abuelito, de mi tía, de no sé quién, del que se haya muerto. No, hermanos, eso es mentira. Primero que todo es mentira porque los espíritus que se manifiestan son los mismos demonios. Porque quien cerró los ojos, hermanos, está ya durmiendo, está descansando. No va a ningún infierno ni a ningún cielo, no, hermanos. La escritura es clara. El Eterno claramente dice en su palabra, el alma que pecare esa morirá. Y ese morirá es dormir para siempre. Y los escogidos de él, su pueblo, simplemente dice claramente la escritura, que descansan. Yeshua dijo, cuando entró a la casa de Jairo que su hija había muerto, dijo, la niña duerme, la voy a despertar. Simplemente la niña se había muerto, pero para el Mesías estaba durmiendo. Y así es con nosotros. Si llegáramos a cerrar los ojos, simplemente dormimos. Y seremos despertados en el momento que Él vaya a darnos su cuerpo, el cuerpo glorioso a cada uno de nosotros. Entonces no a los medium, no a los hechiceros, no los busques para ser profanado. Por ellos yo soy Yahweh. Al involucrarse uno con este tipo de personas, hermanos, está profanando el nombre del Eterno. Porque el Eterno en su Ruach está empezando a habitar en nosotros, en nuestros corazones, hermanos. Entonces, al juntarnos con esta gente llena de demonios y cosas, estamos profanando su nombre, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Sí que el Eterno en este capítulo hace énfasis en eso, ¿no, hermanos? En tener mucho cuidado con el tema de la adivinación, de la hechicería. Verso 32. Ponte de pie en la presencia de una persona de pelo canoso. O sea, de una persona ya anciana. Mire, hasta el Eterno nos enseña, hermanos, normas de urbanidad. Entonces, eso está en las normas de urbanidad de Carreño. Yo no sé si mis hermanos colombianos se acuerdan de Carreño en el colegio cuando nos enseñaban las normas de Carreño. Y esa era una norma de Carreño, que cuando una persona adulta, una persona canosa, llegara a algún lugar, lo primero que tenemos que hacer es buenos días o buenas tardes o buenas noches y ponernos de pie. Y aquí el Eterno nos está enseñando hasta urbanidad, hermanos, nos da el Eterno. Imagínense qué hermosura. Entonces que nos pongamos de pie y le rindemos como ese respeto a la persona de pelo canoso. Muestra respeto por el anciano. Temerás a tu Elohim. Yo soy Yahweh. Tenemos que respetar, hermanos, a nuestros hermanos ancianos del pueblo. Les tenemos que dar mucho respeto. Mucho, hermanos. Eso es importantísimo. Y a las hermanas, ¿no? A los hermanos y a las hermanas del pueblo del Eterno. Que ya
están en una edad avanzada, tenemos que respetarlos, hermanos, y darles el honor que ellos se merecen. Verso 33. Si un extranjero se queda contigo en tu tierra, no le hagas el mal. O sea, si una persona extranjera viene al camino, está con nosotros, le tenemos que brindar la mano, hermanos. Tenemos que extender nuestra misericordia hacia esa persona, ayudarla. Nuestros hermanos venezolanos están pasando muchas cosas difíciles. Sí, es verdad que muchos venezolanos están haciendo cosas malas, que están mintiendo, que están engañando a las personas para sacar dinero, que están haciendo cosas que no son correctas, que a veces uno los ayuda y termina uno es debiéndoles. Pero hermano, hagamos las cosas de corazón, que el que nos paga a nosotros es nuestro amado Elohim. Allá ellos, si están engañando, si están mintiendo. El que conoce la verdad es nuestro amado Elohim, y él dará a cada quien su justo pago, hermanos. Verso 34. Más bien, trata al extranjero que se está quedando contigo como a los nativos entre ustedes. Lo amarás como te amas a ti mismo. Otra vez el mandamiento del amor. Porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh tu Elohim. Amén. No seas deshonesto cuando midas largo peso o capacidad. O sea, cuando hagamos negocios. No seamos deshonestos, hermanos. Hay que siempre andar con honestidad en cualquier cosa que hagamos, en cualquier negocio que tengamos. Si tenemos una farmacia, si tenemos una tienda, si tenemos una tienda de abarrotes, lo que tengamos, hermanos, siempre la justa medida, siempre lo que es justo. Más bien, usa pesa de balanza honesta. ¿Ves? Siempre seamos honestos, hermanos. Pesos honestos. Una medida seca o honesta y una medida de líquidos honestos. Yo soy Yahweh tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto. Y finalizamos con el verso 37. Observen toda mi instrucción o mi ley y todas mis ordenanzas. ¿Y qué? Y háganlas. Yo soy Yahweh. O sea, tenemos que observar todo lo que Él nos ha mostrado, hermanos, en este capítulo 19. ¿Y qué más tenemos que hacer, hermanos? Y tenemos que hacerlas. Importantísimo, hermanos. Debemos obedecer, mis amados. Obedecer. Como dice aquí este último verso. Permítame un momento, cerramos acá. Como dice este último verso, hermanos, tenemos que obedecer. Y estamos viendo cada día de reposo las instrucciones que tenemos que obedecer. Todo este capítulo 19, hermanos, si ustedes lo notan, a excepción de los mandamientos que quizás se tenían que hacer en el lugar, en la carpa o ya después en el templo, casi todos son, hermanos, amor al prójimo. Empezando por nuestros padres, primero. El amor que le tenemos que tener a nuestros padres, ese respeto. Cuando ellos estén ya en una edad avanzada o cuando ellos no se puedan valer por sí mismos, los tenemos que ayudar, los tenemos que bendecir, les tenemos que dar la mano. Tenemos que ser para ellos su soporte económico, hermanos. Ese soporte económico tenemos que ser para nuestros padres. Mandamiento del amor, de la justicia, de la misericordia. Después, hermanos, nos sigue mostrando todo el resto de mandamientos de misericordia. Hacer el bien a mi prójimo, respetarlos, actuar siempre con integridad, con honestidad, no engañándonos, no mintiéndonos, no levantándonos en calumnias, en vituperios en medio de nosotros. Todos esos son mandamientos de justicia, de misericordia, hermanos, de amor. De cuando mi hermano necesite mi ayuda, no cerrarle la mano, hermanos. Ayudarlo, ayudar a nuestro hermano de todo corazón. No mentir, no engañar. Es que no tengo en este momento. Cuando verdaderamente sabemos que quizás tenemos algo. Miren hermanos, como el Eterno con los grandes hacendados del pueblo hacía que cuando ellos cultivaran toda su cosecha, cuando fueran a recoger toda su cosecha, tanto de grano como de las uvas de la vid también y el resto de frutos, les ordenaba que dejaran en el camino, que de lo que estaban recogiendo dejaran una parte ahí, para que cuando viniera el pobre tuviera que comer, hermanos, y el extranjero. Era legal en el pueblo de Israel que las personas pobres del pueblo de Israel
entraran las viudas, los huérfanos y aún los extranjeros que se añadían al pueblo, entraran a las haciendas después de que pasaran los jornales, los trabajadores, y ellos recogieran y llevaran para su casa el sustento. Eso era un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento, porque no ha sido abolido. Hoy en día, ¿cómo aplica para nosotros, hermanos? El Eterno nos da a nosotros una bendición, un sustento. Dejemos un poquito, hermanos, de lo que Él nos da para poder ayudar a nuestros hermanos que están pasando cosas difíciles, que están en pobreza, que están en angustia, que están pasando cosas tristes, hermanos. Esa es la manera de aplicarlo en este tiempo final. No tenemos que dar diezmos porque no hay templo en este momento. Pero sí tenemos que ofrendar, hermanos. Sí tenemos que dar ayuda a nuestros hermanos. Y hacerlo con amor, hacerlo con misericordia. Todo el tiempo en este capítulo de Levítico 19, el amor al prójimo. Ahí está, hermanos, resumido. Ahí está resumido todo lo que significa el amor al prójimo, hermanos. Mostrar esa misericordia de parte nuestra, mostrar esa bondad, ese amor que tenemos que tener. Si verdaderamente somos parte del pueblo de Israel y amamos a nuestro amado Yahweh. Hermanos, que esta instrucción quede grabada en lo profundo de su corazón y que cada día usted se convierta en ese hijo del cual nuestro Padre Celestial que está en las alturas se pueda sentir orgulloso. Esa es la manera, hermanos, por medio de la instrucción, que nos volvemos, nos formamos hijos del Todopoderoso. No nos levantemos contra nuestros hermanos, no calumniemos, no vituperemos, hermanos. No vayamos con chismes, con mentiras. No nos destruyamos entre nosotros, hermanos, construyámonos. Contra mí se levantan de una manera impresionante, hermanos. Yo me aterro, como el maligno me ataca, como el maligno me hace tantas maldades, hermanos, en muchos aspectos. Pero yo sigo firme y yo sé en quién creo y a quién sigo. Así que, hermanos, vamos hacia adelante con la ayuda del Todopoderoso. Hoy hemos, hermanos, escudriñado las Escrituras, hemos visto la instrucción de la justicia, una instrucción, hermanos, que es maravillosa. Seguiremos escudriñando para el próximo día de reposo las instrucciones del Eterno. Y yo les deseo a todos que sigan pasando un día de reposo maravilloso. Me perdonan en este día por la garganta, hermanos, estoy un poquito afectado de la garganta, pero he dado mi mejor esfuerzo y lo hago con todo mi amor para que el mensaje del reino pueda llegar a todos ustedes. La verdad, no iba a presentar la enseñanza, pero el Eterno es quien me da la fuerza para poder seguir presentando su palabra cada día de reposo. Les pido a todos ustedes, mis amados hermanos, que me aprecian, oren por mí, por mi salud, oren por mi vida. Nosotros, los que ministramos la palabra del Eterno, somos los que más necesitamos sus oraciones, hermanos. Somos el blanco número 1 del maligno y de todas sus entidades. Y él nos quiere destruir y pasamos muchas veces cosas difíciles, tribulaciones que ni siquiera compartimos, hermanos. Así que por favor no dejen de orar por mí también. Y yo también necesito de sus oraciones. Un abrazo, hermanos, gigante para todos a la distancia. Y con la ayuda del Todopoderoso nos volveremos a ver muy pronto. Que sigan pasando todos un maravilloso día de reposo. Shalom.